Continuamos con nuestra siguiente ponencia, a cargo del maestro Ismaila Munkoro. Él es originario de Mali, de África del Oeste. Es licenciado en Ciencias de la Educación, maestro en Educación y en Didáctica de Lenguas Extranjeras, profesor de francés de todos los niveles y grados en niños, adolescentes y adultos, y coordinador pedagógico de la Alianza Francesa de San Luis Potosí, en donde trabaja actualmente como profesor y coordinador pedagógico. Reside en San Luis Potosí, México, es maestro en educación y maestro en didáctica de lenguas extranjeras, con áreas de investigación en socioformación y transformación de los procesos de formación. Bienvenido, maestro. Adelante. Sí. Gracias, buenas tardes. Y es la presentación de un artículo de mi segundo semestre que estamos trabajando y que le seguimos trabajando. Hay una parte que ya está completa, una parte que no está, no hemos acabado. Entonces es un trabajo que hicimos a mitad. A continuación ya les vamos explicando. Entonces el tema se trata de eso, el diseño y validación de una rúbrica para evaluar la competencia oral de una lengua extranjera desde la socioformación, ¿sí? Y en la presentación vamos a hablar del porqué del problema y de la necesidad, porque es necesario hacer ese diseño del instrumento, las metas, la metodología que hemos llevado, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Más o menos eso es lo que vamos a estar presentando en esta ponencia. Bueno, definimos, ¿no?, el problema. ¿Cuál es el problema? Dijimos, ¿no?, la evaluación es como la meta final del proceso de enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Y su objetivo final es analizar el nivel de adquisición de las metas que el maestro espera que los alumnos alcanzan, ¿no? Según algunos autores como Borges Camacho. Pero varios autores igual, así como Sergio Tobón, han comentado, ¿no?, que esa evaluación ahora se está quedando nada más como a un análisis de los trabajos y ya deja de lado el desempeño de los alumnos. Y eso es un problema igual que está afectando en todos los niveles, incluyendo a los idiomas. Y ahí nosotros tenemos una falta de coherencia, ¿no?, de los instrumentos y una insuficiencia de los instrumentos para poder evaluar de manera adecuada. Eso es el problema principal, por eso dijimos, es necesario, ya, con esos problemas que hemos mencionado, que es un problema de una insuficiencia de los instrumentos a evaluar de manera adecuada, tuvimos la necesidad de hacer el diseño, ¿no? ¿Sí? Hacer el diseño, que es la falta de instrumento para evaluar la competencia oral de una lengua extranjera que sea pertinente a los retos de la sociedad del conocimiento y que aplique la socioformación. ¿Sí? Eso es el problema que nos hemos plantado. Y las metas dijimos que íbamos a alcanzar. La primera meta es diseñar y realizar la validación de contenido de un instrumento para evaluar la producción oral de una lengua extranjera del nivel B1. Si empezamos primero con el nivel B1, porque es el nivel en donde ya los alumnos empiezan a tener una conversación, ya pueden tomar parte en prácticas, ya pueden viajar. Si dejemos es el nivel turismo, ¿sí? Es el nivel turismo, por eso hemos empezado con este nivel. Nos han preguntado por qué directamente el B1. Pudieran empezar primero con el A1, y luego el A2, y luego el B1, y luego B2. Pero sí, preferimos tomar el B1 por esa razón, porque es el nivel de turismo, donde los alumnos ya van produciendo algo en la producción oral y igual en la producción escrita. Eso fue la primera meta. La segunda es realizar la validación de contenido del instrumento con un grupo de jueces para determinar su grado de relevancia y coherencia teórica. Esas son las dos metas que nos hemos
planteado para este estudio, ¿no? Y bueno, la metodología. ¿Qué tipo de estudios hemos llevado? Un estudio instrumental de validez de contenido, ¿no? Fue un estudio instrumental de validez de contenido que consiste en el desarrollo de pruebas y aparatos que incluyen tanto el desempeño como en su adecuación a partir de procesos metodológicos. Eso es según Montero. Y bueno, esa es la definición, pero ya vamos a decir, ¿no?, que hemos hecho un estudio instrumental y los participantes, ¿no?, tuvimos 3 especialistas en el área de la evaluación de lenguas extranjeras. Nos dio mucho gusto con esas especialistas que participaron. Hubo un experto de la evaluación y certificación del marco común europeo que nos apoyó a revisar ¿no?, el instrumento. Si el marco común europeo es como la referencia en todo lo que se trata de idiomas. Ellos se encargan de definir los niveles, se encargan de definir el contenido. Un alumno de un A1 que debe de saber, un alumno de un A2 que debe de saber, un alumno de B1 que debe de saber, qué puede hacer, así. Entonces, el marco común europeo es la referencia cuando hablamos de idiomas. Entonces, nos dio mucho gusto esa parte que uno de ellos, desde Francia, nos pudo apoyar para revisar ¿no?, el instrumento que hemos diseñado. Y los dos fueron de aquí, uno de San Luis Potosí y otro en México. Y bueno, los 16 jueces expertos, nos apoyó CIFE con unos expertos que tienen que no tener ciertas características, tener experiencia en revisión de artículos, tener libros, tener maestría, ¿no? Tienen que tener ciertas características esos jueces expertos. Y bueno, CIFE nos apoyó con una lista, igual siempre con los de la Federación de las Alianzas en donde trabajo, y hemos podido apoyar, nos apoyaron otros expertos, ¿no? Y luego ya tuvimos 15 estudiantes a los cuales les hemos aplicado como grupo piloto, ¿sí? Después de diseñar el instrumento, antes de aplicarlo o antes que los jueces lo evalúan, si lo aplicamos primero a un grupo piloto. Más adelante ya les explicaré las etapas que hemos llevado. Pero ahorita son los participantes, los 13 especialistas, los 16 jueces expertos y 15 estudiantes. Y los instrumentos, ¿no? Los instrumentos, el primero fue la rúbrica diseñada, ¿no?, para la evaluación de la competencia oral, el nivel B1 de una lengua extranjera, desde el enfoque, desde el enfoque socioformativo. Entonces ahí hemos usado la taxonomía de la socioformación para poder diseñar esta rúbrica. Y el siguiente instrumento fue la valoración de los jueces expertos. Tenían una liga en donde ellos tenían que poner si está bien, en redacción y pertinencia, ahí está bien, ahí está mal. Entonces teníamos esos instrumentos y un cuestionario de factores sociodemográficos que nos ofreció igual ¿no?, el centro, el CIFE. Entonces fueron los instrumentos que hemos usado para poder llevar a cabo esa validación o ese diseño y esa validación del instrumento, que a continuación vamos. Y las etapas, si siempre estamos en la metodología, ¿no?, las etapas. La primera etapa fue, ¿no?, revisar los instrumentos existentes para diagnosticar o evaluar la producción oral de un idioma extranjero. Si hemos hecho primero un estudio documental para ver qué instrumentos existen, cuáles son las dificultades que se podrá hacer, que se podrá mejorar. Eso fue la primera etapa. Y la segunda etapa fue la construcción del instrumento. Ya que hemos hecho primero esa primera parte, vimos algunos instrumentos que ya existen con sus fallas y ya. A base de eso, nosotros hicimos la construcción del instrumento mediante una estructura de tipo rúbrica. Fue la segunda etapa. La tercera etapa fue la revisión y mejora del instrumento por parte de un grupo de 3 expertos, que ya mencioné ahorita.
ellos nos mencionaron, quitan esto, hay que agregar esa parte, hay que quitar esa parte, ese ítem sí, no, eso fue la primera, sí, de esos 3 expertos que nos apoyaron con eso, fue la tercera parte. Y en cuarto, ya, aplicamos el instrumento a un grupo piloto compuesto por 15 personas. Y después pasamos en la validación del contenido por parte de un grupo de 16 jueces expertos en el área, del cálculo de la media y de la VDE. Y para terminar, ¿no?, las etapas, la parte 6 nos permitió, después de la evaluación de los jueces, nos hicieron algunas recomendaciones. Fue una evaluación cuantitativa y cualitativa, y ahí nos hicieron y nos permitió hacer una mejora final del instrumento a partir de la sujeción de los jueces y su evaluación. ¿No? Fueron las etapas que hemos llevado para ya tener esos resultados que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, si observan, primero tenemos un análisis, ¿no?, cuantitativa, ¿sí? La dimensión, aquí está la producción oral, sí, que estábamos. Y los jueces, ahí lo evaluaron aquí, ¿sí?, la pertinencia y la redacción. Se hicieron dos, evaluaron en 2 partes la pertinencia y la redacción. ¿Sí? Y bueno, los ítems eran compuestos así: la pronunciación y fluidez cuando estás teniendo una producción oral, una conversación con una persona sobre un tema, que tan fluido y que tan bien está su pronunciación, si se fue un tema que hemos elegido. Y el vocabulario, usa un vocabulario básico, el vocabulario corresponde al nivel, el vocabulario es bajo, ¿no? Y la coherencia y la cohesión, donde sí esperamos que el alumno usa algunos conectores, algunos y así, ¿no? Y el tema 4, que era la corrección gramatical y la interacción, que tanto se interactúa con la persona. Porque hemos observado, ¿no?, que en ciertas conversaciones, tú como examinador, tú tienes que estar llevando, preguntando al alumno, ¿no? Si esperamos que el alumno igual interactúa, ¿no?, contigo, que es una producción oral, ¿no? Y esos fueron los 5 ítems que hemos elegido. Y los jueces lo evaluaron en pertinencia y en redacción. Ya tenemos la evaluación aquí de los jueces en cada ítem. Y para pasar la validación de eso, hicimos primero el cálculo por la media, ¿no? Si hay ese autor que habla, ¿no? Para la validación fue en 2 etapas. Primero con el cálculo de la media, y después con el cálculo de la V de ítem, ¿no? Y aquí tenemos, sí, todos por la media, tenemos aquí todos los ítems, están arriba del 3, 3.8, 3.6, 3.8, y así. Pero bueno, hay otros autores dijeron, si el cálculo de la media está bien para poder determinar la validez de un instrumento, pero otros dijeron, sí, nada más, solo con eso no podemos decir que el instrumento es válido, ¿no? Y ellos hablan del cálculo de la V de Aiken. De esos autores estamos hablando de Meris, de Pablo, sí, son algunos autores que han comentado si hay que pasar a la validez de la V de Aiken para poder decir que un instrumento es válido, ¿no? Y ahí ellos toman en cuenta que un ítem es válido cuando tiene más de 0.7. ¿Sí? Ellos toman como un instrumento es válido cuando tiene un 0.5. Pero hay otros autores aquí como Escobar, ellos mencionan que un ítem es validado ya con un 0.5 ya está validado, ¿no? Y si intentamos de ver, podemos decir, de estos autores, todos los autores que mencionan, ¿no?, sobre el cálculo del ítem para que un instrumento sea válido, lo cumplen todos aquí. ¿Sí? Ya vemos que sea de
punto 5, que sea de punto 7, según cada autor. Ya vimos que igual cada ítem está validado. Sí, eso fue la parte cuantitativa, ¿no? Para poder validar el instrumento que hemos diseñado. Y ya, después de eso hemos pasado a una validación, a un análisis cualitativa, igual, de todos los participantes, de los jueces expertos. Sí, ellos, la revisión de eso nos permitió, ¿no?, mejorar el instrumento de manera significativa y definitiva ya para ser aplicada. Sugirieron mejoras en la redacción de los ítems, ¿no? Entonces fue la parte que hemos tenido en la evaluación de los expertos. Y los jueces expertos en la evaluación cualitativa se tuvo una mayor frecuencia de los niveles aceptables y alto en pertinencia y redacción. Se sugirieron mejoras en ortografía y no hubo ninguna sugerencia de eliminar un ítem, ¿no? Eso fue más o menos los resultados de la evaluación cualitativa de los jueces. Bueno, porque hicieron dos, ¿no? Evaluaron, dieron puntos y también hicieron una evaluación cualitativa. Y el grupo piloto, ¿no? Ya después de aplicar el instrumento al grupo piloto, les hemos dado una encuesta diseñada igual por el CIFE, contestaron una encuesta de cómo se habían sentido, sobre la relevancia, la satisfacción, la comprensión del instrumento por el cual fueron evaluados, ¿no? Y esa encuesta de satisfacción, los participantes en la mayoría indicaron un grado aceptable y bueno en la comprensión, ¿sí? O sea, la comprensión, la satisfacción y relevancia de los ítems y del instrumento, y no hubo sugerencia de mejoras, porque en la encuesta les preguntaban si tienen alguna sugerencia para poder mejorar el instrumento, pero no fue el caso. Bueno, así tuvimos esos dos resultados, entre aceptables y buenos, ¿no? Y en conclusión, sí, eso fue yo, ¿no? Ya pasamos, ya diseñamos el instrumento, ya fue revisado por los expertos, ya lo aplicamos al grupo piloto, los jueces ya lo evaluaron, ya presentamos los resultados, ¿no?, de lo que y ya, a base de eso, la conclusión general fue, se presenta, ¿no?, un instrumento pertinente para evaluar la competencia oral de una lengua extranjera en el nivel B1, tomando como base el juicio de expertos, ¿no? Y bueno, dijimos, será necesario un estudio complementario de confiabilidad para el presente instrumento que permitirá dar mayor certeza a términos cuantitativos. Sí, bueno, nada más se pudo hacer el estudio de validez, pero no tuvimos tiempo, que menciona aquí, no tuvimos tiempo de hacer el estudio complementario de confiabilidad. Sí, el siguiente semestre nos vamos a dedicar para hacer esa parte, ¿no?, de estudio de confiabilidad para dar más certeza al instrumento. Y igual, bueno, ya dijimos, se sugiere el diseño de una rúbrica para evaluar la competencia escrita y de los demás niveles de la competencia oral. Como es un primer paso que nosotros estamos dando con los idiomas, al menos que yo sepa, los estudios instrumentales, documentales que hemos hecho no nos permitió descubrir que hay algún instrumento que ya está diseñado en base a la taxonomía socioformativa. Entonces, nosotros como que el primer paso que pusimos, por eso estamos diciendo, se sugiere el diseño de una rúbrica para evaluar la competencia escrita y los demás niveles de la competencia oral, ¿sí? Para los que, no sé si hay gente aquí que están estudiando o su área de investigación se refiere a los idiomas, podrán estar trabajando sobre esa parte, ¿no?
Y menciona, no se desarrolla el validez de confiabilidad por falta de tiempo, ¿no? Para ese semestre, pero el siguiente semestre ya lo vamos a hacer. Y bueno, eso es la conclusión sobre el instrumento, pero también usando esa rúbrica nos permitió de saber, ¿no? Que la rúbrica socioformativa es un instrumento ideal en la evaluación de competencias. Ya, separa los niveles de desempeño de los estudiantes con criterios específicos, marca el logro de las metas curriculares. Sí, eso es las conclusiones que hemos tenido con el uso de la rúbrica socioformativa. Igual le permite una clara identificación de la importancia de los contenidos y metas de los trabajos, ¿no? Esa es una de las conclusiones que hemos tenido usando esa rúbrica socioformativa. Ya con mis compañeros aquí en la alianza ya estamos diseñando, ya ellos ya están trabajando sobre los demás niveles, están usando la rúbrica, ¿no? Socioformativa y la taxonomía, usando la taxonomía igual socioformativa. Pero bueno, no son un instrumento que se van a validar o van a pasar ese proceso de validación o todo no, porque cuando les presenté esa rúbrica les pareció muy incompleto y como lo mencionamos aquí, no les pareció muy completo. Y igual es un instrumento que ya estamos compartiendo, esta rúbrica que ya está validando ahorita, es un instrumento que se va a compartir con todas aquí, los del marco común europeo, ellos están dando seguimiento a eso para ver cómo nos va y cómo se va a terminar, si se van a quedar ahí o si va a necesitar participar, hacer sus aportaciones y todo, ¿no? Y bueno, ya tenemos la referencia bibliográfica que nos permitió hacer esos estudios de Aikeno, de Ariasa y de Escobar, y algunas referencias bibliográficas que nos sirvió hacer esa presentación. Sí, Maestro, a manera de cierre, hay unas preguntas. sí. Si gusta, por favor, analizarlas para poder responder, si fuera tan amable. Sí, sí, y bueno, sí, sin problema aquí. Espera, aquí estamos, Paola Flora está preguntando, sin problema aquí, bueno. La maestra Gabriela Flores pregunta, buenas tardes, maestro, ¿usted considera que se facilitó la aplicación del instrumento? Porque solamente fueron a 15 personas. Sí, la verdad nos complicó mucho conseguir jueces con los criterios que ellos estaban pidiendo. Sí, son criterios bueno, que permiten no dar validez al instrumento, pero es complicado encontrar aquí sí, jueces que responden realmente a esos criterios. Entonces sí puedo decir que sí se facilitó más o menos porque fueron 15 jueces. ¿Sí? Y la maestra Guadalupe igual nos ha preguntado, ¿no? ¿Puede verla? Ah, sí, maestro Ismael, ¿podríamos ver la rúbrica completa? Sí, pero no lo tengo en la presentación, no sé si se va a permitir, ya lo tengo abierto, no sé si se va a permitir que lo presenta, pero ya lo tengo ya abierta. Y la maestra Paula Flora nos está preguntando, hola, quiero saber sobre el nivel de idioma que se maneja en su país y para qué nivel están diseñando los instrumentos. Sí, ese instrumento fue nada más para el nivel B1, si nada más fue para el nivel B1 del marco común europeo, sí, el nivel B1 del marco común europeo. Entonces, y es un instrumento sí, que de aquí en México, en Europa, en China, en África, si digamos que la persona tiene el nivel B1, debe de ser el nivel B1 en cualquier parte, ¿no? del país. Eso es la ventaja del marco común, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos a la maestra Gabriela, felicidades maestro por su trabajo, muchas gracias. Y sí, fueron las 5 preguntas que estaban aquí.
Y una disculpa de verdad por el idioma. Yo lo sigo aprendiendo, sigo batallando un poco con ciertas pronunciaciones, ciertas palabras, porque realmente no estoy tanto en contacto con eso. Lo paso dando clases de francés. Y bueno, el único contacto de hecho que tengo con el idioma sí, es en el doctorado, porque todos mis compañeros ya hablan francés o hablan otros idiomas, así que realmente no tengo tanto contacto. Pero sí lo estoy estudiando, estoy echando ganas y una disculpa en esa parte. Espero que me entendieron y ya, felicidades, buen labor. La maestra María, felicidades, buen labor. La maestra Paula, gracias, saludos. La maestra Bien. Elizabeth, felicidades, maestro, gracias por compartir. Y la maestra Gabriela, muy bien español, gracias. Muy Eh, bien, eh, maestro, bueno, concluimos con esta participación. sí, Felicitamos al maestro Ismael Amuncoro por la ponencia Estudio de validez de una rúbrica para evaluar la competencia oral de una lengua extranjera desde la socioformación. Ha sido un análisis relevante donde se presenta un instrumento pertinente para evaluar la producción oral de una lengua extranjera. Muchísimas gracias por su participación. gracias. Hasta luego.